Lo veíamos hace instantes en el tape que acabamos de ver. Fue uno de los voceros de la proclama de los denominados autoconvocados. El 23 de enero pasado recibimos en BTV Noticias al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, en base a ese texto que leíste en enero pasado, con 10 puntos en particular, ¿en qué se avanzó? Y yo creo que en algunos aspectos se avanzó, pero creo que lamentablemente esos 10 puntos tienen vigencia a esta fecha. Seguimos siendo un país caro, seguimos con un precio de la energía diferencialmente caro respecto a los vecinos. En Argentina bajó el combustible en estos días, en Chile viene bajando desde hace varias semanas. Entonces creo que hubo algún matiz de cambios. No hay que desconocer que, por ejemplo, hubo una suba de combustibles en las que se dejó el gasoil igual. Creo que eso fue uno de los efectos que creo que la movilización sensibilizó. Pero en líneas generales creo que la situación es la misma. La sensación de estancamiento y de un país que es insosteniblemente caro creo que se mantiene básicamente en los mismos términos. Y por lo tanto creo que la red social o el movimiento social que se formó mantiene una plena vigencia. Mencionabas recién uno de los aspectos. En cuanto te referís a que sí hubo avances, ¿los más tangibles para el campo cuáles fueron? No, yo creo que no hubo ningún avance demasiado tangible. Hubo un conjunto numeroso de medidas que creo que tienen un impacto bastante limitado, que se fueron anunciando en el año. De deducciones de impuestos de combustibles, pero que en general son cambios chicos, y para el productor que tiene que hacer todo el trámite, finalmente pasa una tarde para tener 500 pesos y le rinde más quedarse trabajando. Como te decía, yo creo que ahí hubo un aspecto diferencial con el dejar igual el precio del gasoil, no en este ajuste de tarifas, sino en el previo. Eso creo que es algo que no hubiera pasado sin la movilización. Y yo creo que se generó un embrión de diálogo, que era lo que a mí más expectativa me generaba. En el encuentro del 23. Sí, y yo creo que eso es lo que se sigue reclamando, ¿no? O sea, por un lado, asumir que hay problemas que son reales y que son problemas del grande, del mediano y del chico, y que le pegan sobre todo al mediano y al chico por su propio tamaño, pero asumir que hay problemas que son reales. Y después el gobierno lanzó en aquel momento un llamado a mesas de diálogo que finalmente, visto en retrospectiva, pareció algo más táctico que... ¿No fue la respuesta adecuada para el panorama crítico que se vivía? Yo creo que era una buena... en particular. Yo creo que era una buena idea, pero que... ¿Y qué sucedió? Y bueno, eso habría que preguntarle al gobierno. O sea, lo que sucedió desde el punto de vista de lo que vimos fue una vez que fue el presidente del Ministerio de Ganadería, tuvo un incidente con un productor que no era de un solo Uruguay, era un colono, una discusión callejera, y aparentemente por eso se interrumpió esa herramienta que a mí me pareció que era una buena respuesta a aquella movilización, y que si se hubiera trabajado a lo largo de todo 2018, posiblemente uruguayos conversando se hubieran podido entender. No hubo esa conversación, y en realidad las señales que uno percibe muchas veces es de querer dividir a los productores entre grandes y medianos o chicos, o entre este rubro sí, este no, tratarlos en definitiva como enemigos a los que hay que tratar de dividir para reinar sobre ellos. Y ese no es el espíritu que uno quisiera ver, ¿no? Es el espíritu de un solo Uruguay, de decir, bueno, cuando hay problemas en el turismo, rápidamente se toman medidas para amortiguar esos problemas. Cuando hay problemas en el agro, la respuesta muchas veces, ya sea desde el gobierno o desde medios de prensa muy cercanos al gobierno, es hablar de los oligarcas, de cargar la mochila a 10 lo más que se pueda para que el público de la ciudad crea que son ricos pidiendo más riqueza. Y cuando uno trabaja todos los días con ellos, son uruguayos que están a punto de tener que dejar su actividad o dejando su actividad, y no quieren dejarla porque llevan generaciones trabajando en lechería, en pequeños productores ganaderos, pequeños agricultores, que bueno, están buscando de alguna manera
formar equipos de trabajo para sobrellevar una situación que es difícil por precios internacionales, es difícil por la sequía que pegó el verano pasado, es difícil porque devaluó muy fuerte Argentina, entonces ofrece su carne y sus lácteos a un precio muy barato. Y es difícil porque en realidad trasciende al agro, todo lo que hacemos es mucho más caro que los países vecinos. Hoy un amigo me mandaba desde Piriápolis una foto de una góndola con fideos brasileños hechos con trigo uruguayo a la mitad de precio que los fideos uruguayos. Entonces, algo tenemos que repensar de nuestra sociedad para no quedar tan desfasados y que la industria uruguaya, la producción nacional, siga existiendo y no terminemos con todo importado. Voy a volver hacia atrás en parte de la respuesta que me dabas hace instantes. Hablabas del enfrentamiento del presidente con un colono, una confusión. En primer momento se lo catalogó como perteneciente al grupo de los autoconvocados. A su vez, se habló también luego de ese enfrentamiento que se generó a la salida del Ministerio de Ganadería, de que era un movimiento político partidario. Y justamente el 23 de enero pasado tú mencionaste: vamos a dejar de cargar con la mochila de los prejuicios. ¿Todo esto no colaboró en poder solucionar ese prejuicio que hace el campo, las 4x4, el dinero, el campo, riquezas? Y bueno, no sé, ya digo, yo como ciudadano el episodio me pareció muy triste porque me parece que no le hizo bien a nadie, ni al colono, que después fue investigado y fue escrachado, ni al presidente, ni a los productores que no tenían nada que ver, pero estaban ahí. O sea que me pareció un episodio que como ciudadano uruguayo no me gustó. Y creo que muchas veces se alimenta el prejuicio de que los que van a Durazno son ricos, de camionetas 4x4, etcétera, etcétera. Y tampoco es así. Entonces, bueno, por eso la mochila 10, ¿no? Es decir, somos todos uruguayos. Cuando vamos a ver Uruguay, nadie mira el de al lado a ver si trabaja en el interior, y son uruguayos que no tienen el cine a la vuelta de la esquina, no tienen el teatro, cuando tienen un problema de salud no tienen el servicio de emergencia que viene a los 3 minutos. O sea, son uruguayos que viven lejos de todo, muchas veces con dificultades adicionales a los que tenemos, los que disfrutamos vivir en un centro urbano, que tenemos banda ancha, que tenemos muchas cosas solucionadas. Entonces, todo lo que ayude a una mejor comprensión entre esos uruguayos que están allá y los uruguayos urbanos, me parece que merece ser apoyado, porque como país agropecuario nunca vamos a poder competir con Australia y Nueva Zelanda si no hacemos un equipo como hacen ellos. En Australia y Nueva Zelanda creo que a nadie se le ocurre pensar que alguien porque trabaja la tierra tiene algún tipo de pecado, y aquí creo que todavía estamos amarrados a la lucha de clases y al tratar de hablar de la oligarquía y de figuras teóricas que vienen de tiempo atrás, que me parece que no contribuyen a lo que queremos, que es un Uruguay que invierta, que genere empleo, que vea con esperanza el futuro, que tenga dinamismo, y que los productores sientan que el gobierno está para escucharlos y para tratar de solucionar los problemas, sea del partido que sea, y no para decir si es productor familiar o no familiar, si es grande o mediano o chico. Me parece que tenemos que generar entre todos una cultura de que si ponemos la carne nuestra en Alemania o la miel nuestra en otro país y cada producto que hacemos lo colocamos en el mundo, gana el productor que lo hizo, el que trabajó en el puerto, el que trabajó en una oficina, el que recibe un buen producto aquí cuando va al supermercado. Entonces, ese es un poco, me parece, el espíritu que se planteó en el acto, que fue muy estricto en que no podía haber ningún aspecto político partidario, y que continuamente alguna gente parece querer caricaturizarlo y presentarlo ante los uruguayos urbanos como gente que es codiciosa y quiere más y quiere más y quiere más. Y en realidad lo que quieren es no quedar afuera de lo que hicieron sus abuelos, sus padres, y ellos hacen, y lo hacen bien, porque todos los que vamos a un supermercado y compramos un lácteo o carne o cualquier alimento, sabemos que Uruguay es bueno produciendo alimentos. Entonces da un poco de dolor ver que la producción lechera se concentra en cada vez menos productores, que el área de arroz, siendo el arroz un cultivo de altísimo rendimiento y altísima calidad, es un área que se va haciendo cada vez más chica, y
creo que deberíamos volver a pensar cómo revertir esas tendencias. Eduardo, vuelvo a la pregunta anterior para hacerte 2 preguntas más ya sobre el final, breves respuestas por favor. Una tiene que ver con si el gobierno qué más puede hacer por esto. Se ha pronunciado hace pocas horas el ministro Benech de que ya no tiene más margen para darle más a los productores rurales. También hizo una comparación el canciller de la República, Rodolfo Noboa, que comparó a los autoconvocados con el Grupo de Lima. Dijo, nosotros vemos estados, no gobiernos. ¿Qué queda por hacer si el gobierno pone un freno y dice, hasta acá llegamos? Yo creo que primero hay una cuestión de actitud que debería cambiar. Porque a mí me parece que el ministro, más que buscar un diálogo con los productores, lo que busca es un diálogo con los televidentes para decirles en el agro está todo bien y si hay una protesta no tiene razón de ser porque está todo bien. Hace poco dijo que el agua venía muy bien para los cultivos de verano y hay miles de hectáreas perdidas por cultivos de verano. Entonces uno a veces no entiende por qué el ministro no busca un diálogo con los productores en vez de buscar siempre decir, entre paréntesis, se quejan de llenos, que es lo que parece uno querer escuchar entre líneas, y sobre todo con lluvias tan graves como las que han habido y las que van a haber. Me parece que son declaraciones muy para un público urbano que se le quiere decir que está todo bien. Y la comparación creo que tiene un punto de acierto en el sentido de que creo que en Un Solo Uruguay mucha gente ve el modelo de Venezuela como un modelo equivocado, como lo ve ese grupo de cancilleres. No sé muy bien a dónde fue el paralelismo del canciller, al que por supuesto siento un gran respeto y tengo la mejor relación. El punto de conexión que veo es que me incluyo, en Venezuela nos parece un pésimo modelo. Por eso no nos habían convocado a la primera reunión tampoco, ¿no? En Torre Ejecutiva, a los autoconvocados. Que habían quedado excluidos, la Federación Rural sí, la Asociación Rural también, creo que venía por ahí. Pero creo que se han ganado un lugar, o sea, han persistido en el respeto, en ese cuidado de las formas que decía Nogué, que a mí me parece fundamental. Y para finalizar, rapidito nada más, ¿te convocaron para el 23? Me convocaron productores amigos a ir como una persona más y voy a ir el 22, que hay un... No para lectura de proclamas en esta oportunidad. Nadie me ha dicho nada y voy a concurrir como de a pie nomás. Perfecto. Te agradecemos mucho, Eduardo, por estar aquí. Gracias a ustedes.